Se va a empezar a grabar. Ya. Entonces, chicos, chicas. Entonces, ya les había comentado, ¿cierto? Esta es la guía 11. Ya es la guía 11. Y algunas de estas preguntas creo que ya las habíamos revisado en clases. Pero hoy día, ¿cierto? Yo agregué más preguntas, que son preguntas que van a venir incluidas en la guía 2. Lo dije y qué. ¿Ya? Importante entonces, si nosotros desarrollamos, por ejemplo, estas preguntas van a ir incluidas, ¿cierto?, en la guía 12. Por lo tanto, todo lo que se hable en esta clase, ¿ya? Les va a servir para desarrollar la guía 12, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, ¿cierto?, vamos a hacer una especie de síntesis de lo que ya hemos visto para cerrar, ¿cierto?, este concepto de la célula, ¿ya? Y vamos a empezar una nueva unidad. Entonces, vamos a terminar de ver la guía 11, ya vamos a ver algunas preguntas y todo, y después vamos a pasar a nuestra nueva unidad, ¿ya? Que es la unidad 3, ¿cierto? Donde vamos a ver electricidad y calor, que ya le había comentado en la clase pasada, ¿cierto? Más o menos qué es lo que se viene. ¿Ok? ¿Preguntas al respecto? ¿Dudas? ¿Aprensiones? ¿Algo que decir? No. Ya, ok. Muy bien. Gracias por responder. Muchas gracias. De verdad se los agradezco. De esa manera yo sé que están atentos. Entonces, chicos, chicas, nombra 3 factores que afecten la fotosíntesis. Esto lo habíamos comentado, ¿cierto?, en la clase pasada. ¿Cuáles eran algunos de los factores que afectaban, ¿cierto?, la fotosíntesis? ¿Me escuchan? Sí, creo que sí. ¿O no? La luz. Ya. La luz, muy bien. La temperatura, bien, Cami. La luz, la temperatura. Digo la Marte. Luz, temperatura. ¿Qué más? La cantidad de estomas. ¿Pero qué es seca? ¿Qué es seca? Ah, Ah, ya. la 12 sí es con nota. ¿Ya? O sea, es evaluada. La 12 es la que me tienen que enviar para yo evaluar. ¿Ya? Si a eso se refiere con nota, sí. La 12 es evaluada y la que tienen que enviar. ¿Ok? Pero estas preguntas que estamos desarrollando acá las voy a incluir en la guía 12. Perfecto. La cantidad de agua, la temperatura, la luz, ya, la cantidad de estomas. Qué brillantes. Muy bien. ¿Ya? Ahí tenemos más de 3 factores, ¿cierto?, que van a afectar la fotosíntesis. ¿Ya? Describa cuáles son las características, vamos a aceptar a la pequeña. Ya. Describa cuáles son las características de los organismos autótrofos. ¿Ya? Y cuál es la importancia. Ya sabemos, ¿cierto?, qué es un organismo autótrofo, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Un organismo autótrofo es un organismo autótrofo. ¿Qué es? Yo, persona que va por la calle y no sé qué es un organismo autótrofo. Y yo me acerco a ustedes y les pregunto, me acerco a ustedes y les pregunto, en serio les pregunto, cara de preocupadas. Ya, muy bien. ¿Qué es un organismo autótrofo? Y ustedes me responden, ya aquí hay una respuesta, dice, el que genera su propio alimento. Ya, Cami, el que genera su propio alimento. O sea, ¿se come a sí mismo? ¿Es como un caníbal? Ya, hay una respuesta, ¿cierto? Es un organismo que genera su propio alimento. No depende, ¿cierto? No es como un organismo heterótrofo que depende, ¿cierto?, de otros organismos, ¿ya? Puede generar su propio alimento, ¿ya? Así que bien ahí la respuesta. Y acá habíamos visto, ¿cierto? Estas preguntas igual son más abiertas porque describe 3 consecuencias que traería la desaparición de las plantas. Ya vimos, ¿cierto?, que sería catastrófico, ¿ya?
¿Qué relación existe entre la fotosíntesis y la respiración de la célula vegetal? Recuérdense, recuerden, ¿cierto? Que las plantas también respiran, ¿ya? Son organismos vivos, ¿ok? Entonces, ahí recordar, ¿cierto? Importante que las plantas también tienen un proceso de respiración, por lo tanto, incorporan oxígeno, ¿cierto? A su sistema, ¿ok? Entonces, acá va la siguiente pregunta. ¿Por qué es peligroso tener plantas en nuestra habitación? Es peligroso entre comillas. ¿Por qué Porque sería absorbe el aire. No, no ya? sé. Sí, ya absorbería, ¿cierto? Pero más que el aire, ¿qué absorbe? ¿Qué tomamos nosotros, seres vivos, ¿cierto? Del ambiente CO2, CO2. creo. ¿Tomamos? Oxígeno. Oxígeno. Tú eliminas dióxido de carbono, pero tomas oxígeno del ambiente. Las plantitas también toman oxígeno. ¿Ya? Perfecto, perfecto, Feña. Ya, muy bien. Ya, y acá, ¿cierto? ¿Qué entendemos por fotólisis? Oh, esta pregunta la había hecho. Fotólisis. ¿Qué es la fotólisis? Pregunta fundamental. No puedo dormir si no contestan esta pregunta. Estefi. Estefi Palma, ¿a usted qué le importa el dormir? Estefi. Fotólisis del agua. ¿Qué sería? Fotólisis del agua. Lisis es ruptura. Y foto viene de luz, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa fotólisis? Fotólisis del agua. ¿Qué es? ¿Alguien? ¿Alguien? Eso del agua, de día digo. No lo sé. Pues ya. Peña, Cami. Los chicos y el Maximiliano es el proceso de algo. ¿Ya? Uy, qué específica. Dios mío. ¿Qué es la fotólisis? Perfecto, Cami, cuando la luz rompe la molécula. ¿Y qué molécula rompe? Lo que dijo la Cami. Se sube al carro del triunfo, la Estefi. Ya, entonces sería cierto, como la Cami dice, según la Steffi, ¿cierto? Cuando la luz rompe la molécula. ¿La molécula de qué? Eso es lo que pregunté. ¿Qué molécula rompe la luz? ¿Qué molécula rompe? No se acuerdan. Si es fotólisis del agua, ¿qué molécula rompen? Ah, pero si es fotólisis del agua, ¿qué molécula se rompe? Fotólisis del agua. ¿Qué molécula se va a romper? Del agua, perfecto. Del agua, po. Muy bien. Gracias, Peña, gracias, Carlos. Del agua. Entonces, ¿cierto? Entonces, ahora sí, cuando la luz, ¿cierto? Cuando la luz rompe la molécula de agua. Por eso es fotólisis. Ruptura a través de la luz de una molécula de agua. ¿Ya? Y ese proceso es fundamental. Cuando ustedes vuelvan a ver fotosíntesis, ya ahí, ¿cierto? Van a verlo como mucho más específico y todo. Eh, Cuando ustedes vuelvan a ver fotosíntesis, van a recordar esto. Y es importante que lo recuerden, ¿ya? La luz rompe las moléculas de agua, ¿ya? Y ahí cuando la luz rompe esa molécula de agua, se libera el oxígeno, ¿ya? Ahí es cuando la planta libera oxígeno. Por eso es importante, ¿ok? Ya, siguiente pregunta. ¿Qué son los estomas? Ya, eso me lo habían contestado también, ¿cierto? ¿Qué eran los estomas?
Profe, pero eso ya lo habíamos contestado, ¿sí? Pero perfecto, Cami, es el lugar donde se intercambian, ¿cierto? Los gases, ¿ya? Y también ¿cierto? Las plantitas pierden agua a través de los estomas, ¿ya? Yo se los comentaba en la clase pasada, ¿cierto? Que científicos han manipulado las plantas, porque obviamente el tema de la sequía es algo que de una u otra manera va a llegar, ¿ya? Eh, pero, ¿qué hacen los científicos? Modifican genéticamente las plantas, o sea, modifican cierto su ADN, su información genética, la modifican y de esa manera, cierto, modificando su información genética, hace que las plantitas tengan menos estomas. Y al tener menos estomas, cierto, al tener menos estomas las plantitas, ayuda a que se pierda menos agua y que la planta tome menos agua también. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los estomas eran estos poritos, ¿cierto? Que encontrábamos principalmente en las hojitas, ¿ya? Que son estos poros que permiten el intercambio gaseoso, pero también tienen que ver, ¿cierto?, con la pérdida de agua de las plantitas, ¿ya? Y finalmente la clorofila, no me digan que es un jugo que ayuda, ¿cierto?, a liberar antioxidantes y cuánta cosa. Son pigmentos verdes, perfecto, ¿ya? Son esos pigmentos verdes. De hecho, cuando uno va a tomar jugo de clorofila, no sé si lo han visto ustedes en la publicidad, tome juguito de clorofila, ¿ya? Estamos hablando, ¿cierto?, de este pigmento verde que está en las plantitas, ¿ya? Y que actúa, y eso les decía en la clase pasada, va a actuar como una antenita, ¿ya? Donde van a llegar los electrones, van a incidir. Y ahí se va a generar toda una cadena, ¿cierto?, de reacciones que ustedes van a ver mucho más específicamente el próximo año, ¿ya? Siguiente, ya acá habíamos visto, ¿cierto? Acá nosotros ya habíamos completado esta tablita, pero ¿por qué no, cierto, volver a ver estos conceptos? ¿Ya? Entonces acá tenemos que completar este esquema. Está luz del sol, dióxido de carbono, savia bruta, oxígeno y savia elaborada. Por lo tanto, por acá, ¿cierto? Esa rayita azul representa, ¿qué cosa? La luz, el dióxido de carbono, la savia bruta, el oxígeno y la savia elaborada. Esa rayita azul, ¿qué va a representar? ¿Savia bruta? Savia bruta, perfecto. Recuerden que la savia bruta, ¿cierto? Era el agua más minerales que sube por el, ¿cómo se llamaba ese tubito? ¿Xilema? Xilema, perfecto, muy bien. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Ya tenemos uno, savia bruta. ¿Ya? La savia bruta que va a subir por el xilema, muy bien, va a subir por el xilema, ¿cierto? De la plantita, ¿ya? Y para que, ¿cierto? Pueda generarse todos los procesos, ¿cierto? Fotosintéticos, la plantita va a requerir ¿de qué cosas va a requerir la planta? ¿Luz solar? Luz, ¿y qué más? ¿Requiere ¿Oxígeno? oxígeno? Dióxido de carbono. Perfecto. Luz, dióxido de carbono. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? Lo que necesitamos inicialmente, ¿cierto? Para que la plantita lleve a cabo su proceso, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del proceso de fotosíntesis, para que se lleve a cabo la fotosíntesis necesitamos agua, ¿ya? También sales minerales, pero agua, dióxido de carbono y luz, que va a aportar energía, ¿ya? Y de esa manera se echa a correr nuestro sistema, ¿cierto? ¿Y qué vamos a obtener finalmente de la fotosíntesis? Savia ¿Savia elaborada. elaborada? Perfecto, savia elaborada, ¿ya? Esa savia elaborada que va a ir, ¿cierto?, a almacenarse a una parte de la plantita. Por lo tanto, si yo me como una manzana, esto no es una manzana, pero si yo me como una manzana, una naranja, ¿ya? Me como una papita, me estoy comiendo el almacenamiento de esa plantita. Me estoy comiendo su savia elaborada,
aquello que la plantita, ¿cierto?, acumuló a través de la fotosíntesis, ¿ya? Y lo tiene como un reservorio energético, eso me estoy comiendo de la planta, ¿ya? Somos unos aprovechadores, en definitiva. Dígalo con todas sus letras. Y sabemos, ¿cierto?, también que el agua, ya lo vimos, ¿cierto?, el agua va a ingresar a esta plantita y la luz, ¿cierto?, va a romper esa molécula de agua, ¿cierto? Y ya sabemos cómo se llama ese proceso. Ahí vamos a aceptar a la Jocelyn. Ya sabemos cómo se llama ese proceso, ¿cierto?, donde el agua, a través, ¿cierto?, de la luz, ¿ya?, se rompe para liberar oxígeno. A ese proceso lo acabamos de nombrar como... Oxígeno. No sé. ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Lo puede repetir, por favor, profe? Sí. Fotólisis, perfecto. Estaba preguntando cómo se llamaba el proceso en el cual la luz rompe esta molécula de agua. Que antes que llegaras tú, lo habíamos justo comentado. Felipe. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que se va a generar, voy a borrar ahí, vamos a ver que se va a generar, ¿cierto? Ahora sí, me he equivocado. Se va a generar savia elaborada acá, ¿cierto? Se va a generar savia elaborada y se va a liberar oxígeno. Ese oxígeno se libera como residuo de la ruptura de esas moléculas de agua a través de un proceso llamado fotólisis. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Esta es la última clase que tenemos de esto. Así que yo necesito que me pregunten todas las dudas, todas. Toda duda que surja, pregunten. Ahora es el momento. Porque después de esto nos vamos con otra unidad. ¿Ya? Voy a borrar entonces. Aprovechen de sacar pantallazos. Ya, nos vamos con el siguiente ejercicio. Ya, acá ya lo habíamos visto, ¿cierto? Acá de día va a ingresar, ¿qué va a ingresar por la plantita? CO2. ¿Dióxido de carbono? CO2, perfecto. Muy bien. Va a ingresar dióxido de carbono, ¿cierto? ¿Y qué se va a liberar? O2. Oxígeno. Oxígeno, perfecto. ¿Ya? Y acá, de noche, ¿qué va a hacer la plantita? O2. O2. Oxígeno. O2, oxígeno. ¿Y qué va a liberar? Dióxido de CO2. carbono. Perfecto. Ya. Siguiente pregunta, selección única. ¿Ya? Dice, ya voy a ver, ahí que me están diciendo. F. Steffi. Ya. Vamos con la siguiente, ¿cierto? Pregunta. Dice, selección única. Marca con una X la alternativa correcta. ¿Ya? ¿Qué gas de vital importancia se libera durante la fotosíntesis? A, solo oxígeno. B, oxígeno y azúcares. C, dióxido de carbono y agua. D, oxígeno y dióxido de carbono. A, ¿ya? A. ¿Alguien que no crea que es la A? ¿Un rebelde sin causa? Muy bien. Ay, Juan Andrés Vicencio. Ok. Ya, entonces todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Que este gas de vital importancia que se libera es el oxígeno. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de un organismo autótrofo? A, se alimenta de sí mismo. B, se alimenta de los productores. C, produce sus propios nutrientes. Esto ya lo habíamos visto, ¿cierto? D, se alimenta de otros seres vivos.
Aquí puedo generar un debate importante. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de un organismo autótrofo? Perfecto. Ya, muy bien. Muy, muy bien, ¿cierto? Produce sus propios nutrientes. 3. Los productos de la fase dependiente de la luz de la fotosíntesis son, recuerden que había dos fases. Había una fase dependiente de la luz y había una fase independiente de la luz. ¿Ya? Una que necesitaba exclusivamente, ¿cierto?, de la luz, y otra que no requería la presencia de la luz. Podía hacerse o no ¿cierto? Podía o no desarrollarse. Hay un audio prendido, parece. Desactivar audio. No es que no quiera que hable Steffi, es que escucho como un ruido de fondo y por eso me distraigo un poco. ¿Ya? Entonces, ya, la siguiente pregunta dice, los productos de la fase dependiente de la luz de la fotosíntesis son A, eso que está ahí se llama glucosa. Glucosa y oxígeno. B, dióxido de carbono y agua. C, oxígeno, dióxido de carbono y ATP. Si hay algo que no conozcan, tranquilo, es un distractor. ¿Ya? D, azúcar, glucosa, ¿ya? Y dióxido de carbono. Los productos de la fase dependiente de la luz. Está difícil esta pregunta. Los productos de la fase dependiente de la luz. Chun, 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 chun. Uy, como que me anduve mareando un poco. Parece que hay que tomar desayuno. Ya, entonces, acá, los productos de la fase dependiente de la luz, de la fotosíntesis, ¿cierto? Sabemos que oxígeno sí, ¿cierto? De todas maneras, oxígeno. ¿Ya? ¿Produce dióxido de carbono? No. Entonces, ahí vamos a tachar aquello que no nos sirve. No se produce dióxido de carbono, por lo tanto, esa no es. ¿Ya? No es. Vamos a ver acá. Lucas Bustamante, el Luquitas. Rayos. ¿Qué pasó, Maximiliano? ¿Por qué rayos? ¿Por qué rayos? Rayos y centellas. Ah. ¿Se equivocó porque dijo alguna de estas alternativas? No, pues porque obviamente dentro, ¿cierto?, de la fase dependiente de la luz, se va a producir cierto oxígeno. ¿Ya? Pero esta pregunta está capciosa, yo creo que la voy a eliminar. No, yo creo que la voy a eliminar porque hay, acá como se dice, creo que la redacté mal, así que la voy a cambiar. ¿Ya? La voy a volver a revisar y la voy a modificar. ¿Ya? Esa va a quedar pendiente. Ya. Los invernaderos permiten incrementar la fotosíntesis de las plantas que se cultivan debido principalmente a que A, se mantienen aisladas de plagas presentes en el exterior. B, son protegidas de la radiación solar directa. C, se puede regular la temperatura, luz y humedad. D, la concentración de oxígeno es mayor que en el exterior. Perfecto, C, muy bien. Se puede regular la temperatura, luz y humedad. Muy, muy bien. 5. En relación con el oxígeno liberado durante la fotosíntesis, es correcto afirmar que A,
proviene del rompimiento del dióxido de carbono. B, proviene de la molécula de glucosa. C, es utilizado en la fabricación de moléculas orgánicas. D, resulta de la fotólisis del agua. Cara de poker face. Poker face. No haré ningún gesto, nada. Nada que pueda, ¿cierto?, señalar la alternativa correcta. ¿Cuál será la alternativa correcta? Uy, 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 uy. Ya, de nuevo. En relación con el oxígeno liberado, el oxígeno que se libera durante la fotosíntesis, ¿ya? En la fase dependiente se libera oxígeno, ya lo sabemos. ¿Ya? Es correcto afirmar que proviene del dióxido de carbono, proviene de la glucosa, es utilizado en la fabricación de moléculas orgánicas, resulta de la fotólisis del agua. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Juan Andrés, Felipe dice D. Juan Andrés dice D. Muy bien, chiquillos. Aplauso. Recuerden que la fotólisis del agua, la ruptura de la molécula de agua, ¿cierto? Al romperse esa molécula, se libera oxígeno, ¿ya? Entonces, el oxígeno proviene de la ruptura de la molécula de agua. Por eso es fundamental, ¿cierto?, que recuerden ese concepto, sobre todo para primero medio, porque lo van a volver a ver. ¿Ya? Ok, Polilla. Ya. ¿Por qué no era fabricación de moléculas orgánicas? Porque ustedes van a darse cuenta, después cuando ustedes vean, ¿cierto?, mejor la fotosíntesis, van a darse cuenta que en la fase independiente de la luz, ¿ya?, o llamado después ciclo de Calvin, o fijación del dióxido de carbono, ustedes el dióxido de carbono que nosotros estamos eliminando, la plantita lo va a tomar, ¿cierto? Y ese dióxido de carbono que la plantita va a tomar, ¿cierto?, va a generar después estas moléculas orgánicas como la glucosa, ¿ya? Entonces, de ese dióxido de carbono las plantitas, a través del proceso independiente de la luz, lo va, ¿cierto?, a llevar a través de un ciclo y va a generar azúcares, ¿ya? Glucosa, moléculas orgánicas, ¿ya? Entonces, por eso no era esa alternativa. Y obviamente las otras tampoco, ¿ya? ¿Estamos claros, polillas? Ok, polilla. Ya, muy bien. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes elementos necesita la planta para realizar la fase dependiente de la luz? Sí, muy bien. Ok, polilla. Entonces, ¿cuál de los siguientes elementos necesita la planta para realizar la fase dependiente de la luz? A, dióxido de carbono. B, agua. C, azúcar. D, ATP. ¿Ya? ¿Cuál de los siguientes elementos necesita la planta para realizar la fase dependiente de la luz? Chan, chan, chan. Oh, está peleado esto. Han dicho de todas. C, D, A, B, D, B. Han dicho todas las alternativas. Oh, por Dios. Ya, yo creo que se decía, ¿eh? Juan Andrés Vicencio. Ah, por Dios, ya. Digan una alternativa. No pueden decirlas todas. Es una de estas. Ya, el Felipe dice la D. Camila dice la A. Juan Andrés Vicencio dice la B. Fernanda dice la B. ¿Alguien más que quiera participar para ver quién gana?
Ah. Steffi dice la B, se sube al carro de la victoria. B. Ya. La alternativa correcta acá, ¿cuál de los siguientes elementos necesita la planta para realizar la fase dependiente de la luz? Es el agua. Muy bien. Muy bien lo que dijeron B. Aplausos. Muy bien. ¿Ya? B. ¿Ok? ¿Ok, Polilla? Ya. Recuerden que el agua, ¿cierto? En el agua se utiliza fotólisis y foto viene de luz. Por lo tanto, requiere de la luz. ¿Ya? Los organismos autótrofos obtienen A. La energía y los materiales de los materiales de las sustancias orgánicas. B. La energía y los materiales de las sustancias inorgánicas. C. La energía, tengo millones de memes, lo sé. C. La energía de la luz y de los materiales. No, la energía de la luz y los materiales de las sustancias orgánicas. Y D. La energía de la luz y los materiales de las sustancias inorgánicas. Mucho texto. Mucho texto. Ay, por Dios. Juan Andrés dice, me da risa. Ya. Entonces, los organismos autótrofos obtienen la energía y los materiales de las sustancias orgánicas, la energía y los materiales de las sustancias inorgánicas, la energía de la luz y los materiales de las sustancias orgánicas, la energía de la luz y los materiales de las sustancias inorgánicas. Exactamente, de las sustancias inorgánicas. Los organismos autótrofos obtienen la energía y los materiales de las sustancias inorgánicas. Perfecto. La ve muy bien. Muy, muy bien. ¿Ya? Muy bien. F. F. En lenguaje de señas F, así. F. Sin moverlo así. Pero cuando uno mueve los dedos, significan otras cosas. Que tiene que tener cuidado. Profe, en la guía se puede repasar todo esto, ¿cierto? Sí. Sí, en la guía traen todo el contenido que necesitan, ¿ya? Para responder las preguntas. 8. Si se sitúa un grupo de plantas verdes dentro de un ambiente rico en dióxido de carbono, con el carbono marcado radiactivamente, ¿en qué molécula se esperaría encontrar la marca al interior del cuerpo vegetal? Uy, pregunta, chiquillo. Esta pregunta, no tengo hasta la E, pero esta pregunta salía en un ensayo. Así que quien la responde es muy seco, muy seco. No caché ni una. Ya. A ver, aquí para los sapiens, ¿ya? ¿Quién responde esta pregunta? Por eso, puse una pregunta de alta dificultad. Esta pregunta es de alta dificultad. Así que es normal que uno no entienda. Hoy empiezan a responder. Pero dejen que la lea de nuevo. Dice, si se sitúa un grupo de plantas verdes dentro de un ambiente rico en dióxido de carbono, con el carbono marcado radioactivamente, ¿en qué molécula se esperaría encontrar la marca al interior del cuerpo vegetal? Explico. Si yo marco el dióxido de carbono, le pongo una marquita, ¿ya? Entonces yo ese dióxido de carbono que marqué, ¿en qué parte yo voy a encontrarlo? Por ejemplo, voy a encontrarlo marcado en el oxígeno, en el dióxido de carbono, en el azúcar o en el agua.
Cami, muy bien en la C, seca. Ah, la Cami. Cami, aplauso. La Cami. La Cami es de otro planeta. Ay, yo se lo dije primero. Muy bien, aquellos que respondieron la C, muy bien, ¿ya? Muy bien. La C, ¿por qué? Porque el dióxido de carbono, si ustedes lo marcan, después cuando salga de todo ese ciclo, va a marcar a la glucosa, ¿ya? Ya, Juan Andrés Vicencio. A ver. Muy bien, ¿ya? Por eso digo, bien a los que respondieron la letra C, ¿ya? Muy bien. Ya, acá este experimento ya lo habíamos visto, ¿cierto? Ya lo habíamos analizado. Acá. Acá, ¿qué habíamos visto? ¿Qué habíamos visto, cierto? Acá teníamos que identificar, ya esto lo sabemos, ¿cierto? Pero igual lo vamos a hacer. Teníamos que identificar esas palabritas que están arriba, ¿cierto? Teníamos que identificar y poner esas palabritas en la parte que iba acá del esquema. ¿Ya? Entonces teníamos que identificar estos conceptos de transporte vascular en plantas. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, acá tenemos, ¿cierto? La savia bruta que va a subir por el Xilema. xilema, muy bien. Xilema, lo escribieron bien. Están secos, ya. Xilema, ¿cierto? Va a subir por el xilema. Voy a ponerle ahí xilema. ¿Ya? Y va a subir por el xilema. Acá, ¿cierto? Acá en este traspaso de agua que va de mayor concentración a menor concentración, ¿cómo se llamaba ese proceso de transporte? ¿Fluema? ¿Cómo se llamaba el osmosis? Perfecto. Recuerden, Ok, ya. perfecto, osmosis. Recuerden que el agua, ¿cierto? Se desplazaba desde mayor concentración a menor concentración. ¿Ya? Entonces acá tendríamos, ¿cierto? Un proceso de osmosis. ¿Ya? Osmosis. Listo. Entonces ahí teníamos, ¿cierto? La osmosis. Y acá, ¿cierto? Sabemos que por este tubito del xilema, ¿cierto? Iba a subir el agua. Y una de las formas en las cuales subía, ¿cierto? Era como transpiración, ¿cierto? Porque las plantas también transpiran. ¿Ya? Transpiración. Ahí les ayuda en eso. Ya. Y acá, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar esta parte, ¿cierto? Donde se genera o donde se mueve. Fluema. Ya. Donde se mueve el azúcar. Bien. Bien. Fluema. ¿Ya? Entonces, el fluema ya está marcado. El xilema está marcado. Acá. Ya. Entonces, ¿cómo se va a llamar este proceso? ¿Cómo se va a llamar el proceso que se lleva a cabo generalmente en hojas acá? Fotosíntesis. Fotosíntesis, muy bien. Al fin. Por fin. Por fin me sonríe la vida. Voy a ver el chat porque después me van a retar que no he leído nada. Muy bien, chiquillos. Bien Cami, bien Juan Andrés, bien Cami. Cami. Juan Andrés, ya. Entonces, ahí. Nos quedan dos palabras, ¿cierto? La fotosíntesis lo ocupamos. Nos queda sumidero o célula de almacenamiento y transporte de sacarosa. Por lo tanto, acá, ¿cierto? ¿Qué ocurre?
¿El Recuerden que- transporte de sacarosa? Perfecto, el transporte de sacarosa. Voy a ver al tiro el transporte de sacarosa. ¿Ya? Transporte de sacarosa. Perfecto. Ya, y finalmente, ¿cierto? Acá va a ocurrir el almacenamiento. O sea, cuando ustedes, ¿cierto? Están comiendo una manzanita, se están comiendo una parte del almacenamiento de la plantita. ¿Ya? El que queda, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá está. Si quieren sacar un pantallazo. Listo. Se vamos a borrar. Siguiente. Oh, acá ya. Estamos casi terminando. Esta es la última. Y dice, completa el siguiente crucigrama utilizando las pistas entregadas en la parte inferior. Entonces acá tenemos las pistas de Blue. Las pistas de Blue. Pobre Maximiliano, yo puedo hacer clases en todo caso tutoriales, ¿ya? Si necesitan, si están muy perdidos, intenten desarrollar la guía 12 el lunes. Igual nosotros la vamos a desarrollar en clase, ¿ya? Para que no caigan en depresión. ¿Ok? Y aparte de eso, yo también puedo hacer tutoriales en clase anexa, ¿ya? No, ¿cómo va a ser malo? Sí, yo creo que igual porque a falta de clases de pronto se pierde, ¿ya? Pero yo puedo hacer tutoriales para ayudarlos, ¿ok? Si sienten que están así como muy perdidos, yo los puedo ayudar, ¿ya? Así que no se frustren. Al contrario. No, tranquilo. Bueno. La profe Otaku. Ya. Entonces, chicos, completa el siguiente crucigrama utilizando las pistas de Blue entregadas en la parte inferior, ¿ya? Entonces, pigmento... Ay, por Dios. Pigmento fotosintético. No, eso pasa por no dormir. Pigmento Clorofila. fotosintético. Pigmento fotosintético, clorofila. Muy bien. Clorofila. ¿Y cómo me...? Ahí. Vamos a escribirlo con toda la epicidad. Ahí. Clorofila. Clorofila. ¿Alcanza ahí, cierto? Sí. Clorofila. Muy bien, clorofila. Ya. Siguiente. Principal órgano fotosintético de la planta. Vamos a ir marcando ahí. Clorofila se fue. Hoja. 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 Ohio. Hoja. Vamos a poner hoja. Ahí sí, hoja. ¿Ya? Hoja. Vamos a marcar hoja. Ya. Estructura del intercambio gaseoso. Estructura del intercambio gaseoso. Oh, por Dios. Ah, dijeron estroma. Leí ahí un estroma. Estoma. Estoma. ¿Por qué no es estroma? Porque no alcanzó la letra. Buen análisis. Ay, por Dios. Me hace reír, Felipe. Esto. Notable la respuesta. Ay, me dejó. Hay que de pollo. Ah,
Estroma. Lo que pasa es que, ¿por qué no es estroma? La respuesta que esperaba que diera Felipe era que el estroma, nosotros veíamos que en el cloro, o sea, cuando nosotros hablábamos de los cloroplastos, ¿cierto? Que eran estos organelos membranosos, donde se lleva a cabo la fotosíntesis, ¿cierto? En esos platillitos, ¿ya? Esos organelos, nosotros decíamos que dentro el citoplasma se llama estroma, y que yo les decía no confundir con los estomas, porque los estomas son estos poritos donde ocurre el intercambio gaseoso, que están en las hojas, ¿cierto? También en tallos, ¿ya? Pero más en hojas. ¿Ok? Eso. Ya, siguiente. Por eso me reía y el Felipe me dijo, ¿por qué no alcanza? Qué divertido el Felipe. Ya. 5, no, 4. Gas liberado en la fotosíntesis. Oxígeno. Oxígeno. Perfecto. Hoy me equivoqué. Me equivoqué. Po. ¿Ya? Oxígeno. Ya con acento ahí en la I. Oxígeno. Muy bien. Oxígeno. Siguiente. 5. Fuente fundamental de la energía. Sol. ¿Dónde está el sol? Ahí sí. Sol. Sol. ¿Alguna vez jugaron sol? No me responde. Sol. ¿No? ¿Nadie? Qué bueno. Es un muy mal juego. Ya. 6. Dice, lugar donde ocurre la fase lumínica de la fotosíntesis. Tilacoides. Lugar donde ocurre la fase lumínica de la fotosíntesis. Perfecto. Lugar donde ocurre, ¿cierto? Ahí. Felipe está seco. Un alumbrero el Felipe. ¿Ah? Muy bien, Felipe. Lo felicito. Tilacoides. Muy, muy bien. Felipe es seco. Próximo a este. Ah. Felipe, ¿qué quiere estudiar? ¿Medicina? Ingeniero en minas. Mira tú el muchachín. Ya. 7. Recinto cerrado de cultivo de plantas. Invernadero. Invernadero. ¿Ya? Invernadero. Entonces, cuando ustedes escuchan el efecto invernadero, escriben, ¿cierto? Invernadero. Voy a ver el chat. Ya, invernadero, 7. Camila dice que el 8, el hachi, ¿cierto? 8, liberación de vapor de agua. Chicas dicen transpiración. Muy bien. Transpiración. ¿Ya? Transpiración. ¿Ya? Transpiración. ¿Ok? Transpiración. Ahí lo vamos a ver. Ya. Transpiración. ¿Cierto? Siguiente. 9. Organismos genéticamente modificados. Transgénicos. Transgénicos. Muy bien. Trans, ¿cierto? Génicos. Transgénicos. ¿Ya? 10. Cavidad interna del cloroplasto. Estroma. Estroma. Y no confundir con estomas. Estroma. Muy bien. Cavidad interna. Estroma. Muy bien. Oye, estoy emocionada. Estoy muy emocionada por ustedes.
Me encanta mi curso. Ha conquistado mi corazón. Ya. 11. Energía utilizada en la fotosíntesis. Lumínica. Lumínica. Ay, en verdad. Lumínica. Lumínica. Y finalmente, lumínica. Y finalmente, finalmente, ¿cierto? 12 células que forman un estroma. Células que forman un estoma. Oclusivas. Células oclusivas, perfecto. Células oclusivas. ¿Ya? Oclusivas. Vamos a ver el chat. Oclusivas, perfecto, Cami. ¿Ya? Muy bien, secos. ¿Ya? Las personas ahí, para que revisen igual. Secos, 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 secos. Ya, chicos. Entonces, ¿alguna duda con respecto a lo que hemos visto? Sí, Maximiliano, las tengo. ¿Ya? Si tengo las grabaciones, te voy a mandar te voy a compartir los videos, ¿ya? En el grupo. Sí, te las voy a mandar. ¿Ok? Cualquier cosa me pregunta. ¿Ya? Yo no tengo problema en hacer tutoriales fuera de horario de clase. ¿Ya? Y si alguien quiere unirse al grupo de estudio, también. ¿Ya? ¿Ok? Ya voy a borrar. ¿No hay dudas al respecto? ¿Algo que tengan dudas? ¿No? ¿Nada? Ya. Entonces, como no hay dudas, vamos a ir con nuestro nuevo contenido. ¿Ya? La gente que está con dudas aún, como les digo, yo no tengo problema en hacer tutoriales aparte. ¿Ya? Tranquilo, Maxi, tranquilo. Si lo más probable es que es porque te ausentaste en las clases, o a veces uno, por ejemplo, se va a las clases, pues si hay gente que les cuesta más sobre todo este sistema, así que no se sienta mal. ¿Ya? Profe, Dígame. podría hacer otras clases de Zoom así como de reforzamiento. Sí, podría ser. O podría O también, o o quizás, también podría ser en orientación igual que podría ser clase de reforzamiento. si ustedes quieren, yo no tengo ningún problema. ¿Ya? Si requieren un reforzamiento, yo no tengo ningún problema. Día sábado. Yo no tengo ningún problema. Si ustedes requieren reforzamiento, yo les puedo ayudar. ¿Ya? O, en su defecto, el lunes puedo hacer una clase resumiendo todo lo que hemos visto. Si ustedes gustan. ¿Ya? No sé si les parece. Y como ahí también voy a subir la guía para que ustedes revisen la guía y me vayan preguntando las dudas. ¿Ya? No sé qué les parece. Me fui, chiquillos, ¿por qué no? ¿Me escuchan? Voy a llorar. Sí, Días. profe. Ya. Listo. Entonces, el lunes vamos a hacer una clase de resumen de todo lo que hemos visto, ¿cierto? Para preparar la guía 2. ¿Ya? Después de los compañeros ahí, están más complicados, ¿cierto? Y aquellos que igual están medio perdidos a veces con los contenidos, voy a hacer el día lunes un resumen, ¿ya? De la unidad 2. ¿Ok? Así que no se lo pierdan. Ya, chicos, entonces, ya habíamos visto más o menos, ¿cierto? Que nos íbamos a adentrar a esto de la unidad 3, ¿cierto? De electricidad y calor. ¿Ya? Entonces yo ya tenía algunos experimentos acá preparados para poder hacerlos, pero no sé si los voy a poder lograr hoy día, en pos del tiempo. Si lo logramos hacer, bacán. ¿Ya? Pero si no, no importa. Vamos a hacerlo después. Ya.
Entonces, bueno, obviamente el objetivo, ¿cierto?, de la clase de hoy día es que podamos ejemplificar los métodos de carga. No sé si vamos a llegar a eso en pos del tiempo. Ya habíamos visto, ¿cierto?, en la clase pasada, le había mostrado esto de los jugadores que se electrocutaban, ¿cierto? No sé si todos lo pudieron ver. Ya lo voy a poner nomás. Ya, eso era un poco por lo que vimos, ¿cierto?, la clase pasada. Yo les preguntaba, ya que ustedes saben método científico, ¿cierto? O por lo menos ya hemos visto más o menos el método científico. Les preguntaba, ¿qué creían ustedes acerca de esto? ¿Qué había pasado ahí? Ya, ahí me dieron algunos, ¿cierto? Una super hipótesis. No sé si está, no sé si está nuestro compañero ahí, Cos. Bueno, pero bueno, incluso un compañero, ¿cierto?, comentó su experiencia, que tuvo una experiencia, ¿cierto?, con la electricidad. Juan Diego, creo, sí. Juan Diego nos contó, ¿cierto?, que casi muere, ¿ya? Porque hubo una descarga y que, de hecho, se cortó la luz en la casa, puesto que hubo una descarga gigante, ¿ya? Entonces ahí empezamos a hablar un poco acerca de la electricidad, ¿ya? Y yo les comentaba que nosotros, obviamente, todo sistema tiene carga, chiquillos, ¿ya? Todo sistema tiene carga. Los electrones están dentro de nuestro entorno, es que un objeto tenga materia va a tener electrones, ¿ya? Ahora, obviamente, va a depender de las cargas. Hay cuerpos que están en un estado neutro, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros veamos la tabla periódica, vamos a ver que hay elementos que están en estado neutro, ¿ya? No van ni vienen. Es como esas personas desinteresadas con todos, que como que no le importa nada, ya, así. Así son los gases nobles, que están ahí, ¿cierto? Y que son inertes. En cambio, ¿cierto? Hay otro tipo de elementos u otro tipo de sustancias que nosotros basta, ¿cierto?, que empecemos a frotar. Empecemos a frotar, ¿cierto? Y ya se empieza, ¿cierto?, a generar el movimiento de las partículas. Entonces yo les preguntaba, ¿cierto? De hecho ahí se está pegando, ¿cierto? Se pega el globo. Y la pregunta es, ¿por qué sucede eso? ¿Ya? ¿Magia negra? ¿Hay magia negra, cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo detrás de esto? No tengo pegamento, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo acá? Energía estática. ¿Ya? Entonces acá empezamos a ver, ¿cierto?, que hay algo. Hay algo, ¿cierto?, una energía. Hay algo que hace, ¿cierto?, que el globito quiera pegarse a mi mano, ¿ya? Hay algo que hace, ¿cierto?, que el globito quiera estar ahí en contacto y que empieza a moverse. No es que yo tenga poderes, ¿cierto?, ni que tenga una super energía, ¿ya? Aunque podría ser, pero no, ¿cierto? Sino que yo simplemente empecé, ¿cierto?, a frotar esto y esto se empezó a pegar, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Qué sucede? ¿Qué es esto? ¿Ya? Entonces, como decía el compañero, algo está sucediendo ahí. ¿Y qué es ese suceso, cierto? Ahora lo vamos a empezar a estudiar, ¿ya? Entonces, como decía el compañero, yo al mover, ¿cierto? Al mover este globito, con mi chaleco, algo hay, ¿cierto?, en esto que hace que el globo se pegue, ¿ya? Dice Camila, se crea electricidad al flotar el globo con el chaleco. Perfecto. Se crea electricidad, ¿ya? Pero esa electricidad, ¿qué significa? ¿Qué hay ahí detrás de eso? ¿Cómo se llaman, cierto, estas partículas que están detrás de eso? Átomos. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver, ¿cierto?, algo muy pequeño que nosotros no podemos observar, como bien dice el compañero, ¿cierto?, son los átomos, ¿ya? Y aquí vamos a introducir un poco más, ¿cierto?, el tema, vamos a mezclar un poco el tema de química, ¿cierto?,
con la física. Entonces nosotros acá podemos observar un átomo, ¿ya? Un modelo de átomo. Después vamos a ver modelos, ¿ya? Pero acá podemos observar, ¿cierto? Este modelo de átomos donde podemos encontrar en el centro protones y neutrones. Y alrededor, ¿cierto? Girando los electrones, ¿ya? Entonces vamos a encontrar esos constituyentes, ¿cierto? En un átomo, por ahora, ¿ya? Obviamente ustedes ya en curso más avanzado van a ver que esto es mucho más complejo de lo que observamos, pero por ahora simplemente nosotros vamos a hablar del átomo, esta unidad básica de la materia, ¿cierto? Básica de la materia, que va a estar constituida de protones, neutrones en el centro, y los electrones girando alrededor, ¿cierto? Girando alrededor de este núcleo, ¿ya? Y como yo les comentaba, bueno, si nosotros tuviéramos que ver, ¿cierto?, la diferencia entre un electrón y un protón, el electrón es sumamente chiquitito, chiquillo, en relación al protón, ¿ya? O sea, es 1840 veces mayor el protón que este pobre electrón, ¿ya? De hecho, esta dimensión es como si este fuera, bueno, cuando nosotros veíamos biología, ¿cierto? No sé si se acuerdan, que el ovocito 2, ¿ya? Mal llamado óvulo, cuando llegaba el espermatozoide igual era súper pequeñito en relación a ese ovocito 2, o óvulo, ¿ya? Después ustedes van a ver que es ovocito 2, pero bueno, óvulo. Entonces, cuando se producía, por ejemplo, se producía, ¿cierto?, la fecundación, el espermatozoide también era muy chiquitito en relación al óvulo, ¿ya? U ovocito 2, ¿ya? Entonces acá tenemos esta relación entre el electrón y el protón, que es mucho más grande, ¿cierto?, este protón que ese electrón. Entonces, nosotros sabemos, ¿cierto?, que dentro de las propiedades de la materia es que tenga carga. Todo tiene carga, chicos, ¿ya? Ahora, que esté en estado neutro es otra cosa. Pero ya es cierto que algo sea materia, o sea, que ocupe un lugar en el espacio, ¿ya? Que haya algo que ocupe un lugar en el espacio, cualquier cosa. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿cierto?, ocupa un lugar en el espacio, ¿ya? Tiene masa, tiene volumen, ocupa un lugar en el espacio. Por lo tanto, tiene electrones, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver que los cuerpos podemos decir que van a tener carga negativa o carga positiva. ¿Y de qué depende eso? ¿De que ande negativo o positivo? Si peleó con el pololo o la polola, ¿cierto? Si se enojó con los papás, no, ¿cierto? Va a depender de la cantidad de carga que tenga, ¿ya? Por lo tanto, nosotros vamos a decir, ¿cierto? Vamos a ver acá que cuando un cuerpo, por ejemplo, decimos que tiene carga negativa o carga positiva, ¿ya? Y eso tiene que ver con la cantidad de electrones que va a tener. Si un cuerpo tiene más electrones, va a ser más negativo. Y yo aquí les decía a los chiquillos, ¿cierto? Era como cuando uno se acerca a malos amigos. No sé si ustedes han tenido malos amigos, pero esos típicos amigos, ¿cierto? Que les quitan energía, que son como los vampiros, que en verdad, que en vez de sumarle, le restan, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver esos enemigos como electrones. Cuando un buen amigo, ¿cierto? Un buen amigo es aquel que suma sus vidas, ¿cierto? Aquel que los apoya, aquel que los hace sentir bien. Un mal amigo sería el electrón, aquel que le resta energía, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, mientras más malos amigos tengan, más mal les va a ir en la vida, ¿ya? ¿Ok? Mientras menos malos amigos tengan, mejor les va a ir en la vida. ¿Ya? Eso es como la reflexión profunda. ¿Ya? Me fui en la profunda, ¿cómo se dice? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos la misma cantidad de cargas positivas y negativas, va a estar en un estado neutro, va a estar equilibrado, va a haber un equilibrio. ¿Ya? ¿Algo que decir al respecto? Escucho silencio es una contradicción. Entonces nosotros cuando hablemos de carga positiva, vamos a poner una P con un signo más. Cuando hablemos de carga negativa, vamos a poner una E con un signo menos. ¿Ya?
Ya, acá nosotros, esto ya lo vamos a ver después, lo vamos a ver el tema de la carga eléctrica y que, por ejemplo, los electrones saltan a niveles superiores, ya eso, no, todavía no, ¿ya? Todavía no, estamos muy chicos para eso todavía, ¿ya? Lo vamos a ver después, ¿ok? Pero acá nuevamente vamos a nuestro modelo, ¿cierto?, de un átomo, y acá, por ejemplo, fíjense que este átomo está en estado neutro, tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, por lo tanto está neutro, ¿ya? Está en un estado neutro, su carga total es 0. Eso significa, ¿cierto?, que sea neutro, ¿ok? Pero también puede existir, ¿cierto?, que esté en un estado, ¿cierto?, con carga negativa, por lo tanto, ¿cierto?, si tiene mayor cantidad de electrones, vamos a decir que su carga total, ¿cierto?, su carga neta va a ser negativa, ¿ya? Ahí nosotros después vamos a hablar de estos que se llaman iones. Cuando tienen carga, ya sea positiva o negativa, ¿cierto?, vamos a hablar de iones. En este caso, este tiene más carga negativa, por lo tanto, ¿cierto?, va a tener mayor cantidad de electrones, mayor cantidad de malos amigos, por lo tanto, esta persona va a ser negativa. ¿Ya? Va a ser negativa, pobrecito. No se vayan por las ramas, por Dios. Maxi, pero quizás no tiene audífonos, por Felipe. Pregunta primero, porque quizá el compañero no tiene audífonos. Si tuviera audífonos, quizás se podría aislar del ruido. ¿Ya? Por eso le puse en signo de pregunta. Ya. Pucha, si tiene, no ve, pero igual. Ya, lamentablemente sí. Pero igual puedes revisar después las clases Maxi. Quizás cuando haya menos ruido alrededor, puedes revisarlas de nuevo, ¿ya? Ya. Entonces, volviendo acá al tema. Nosotros teníamos, ¿cierto?, que había mayor cantidad de carga negativa en este átomo. Pero ¿y qué pasa al contrario, ¿cierto? Si hay más carga positiva, si hay menos electrones, ¿cierto? Hay menos malos amigos, esta persona va a ser una persona positiva, ¿cierto? Va a andar bien por la vida. En cambio acá, si tiene muchos vampiros, ¿cierto?, amigos vampirescos, le van a restar energía y esta persona va a andar mal por la vida, va a andar negativo. En cambio acá, va a andar positivo. ¿Ya? La diferencia. ¿Ya? Por lo tanto, conclusión, rodearse de buenos amigos. Y fin. Esa fue la clase. ¿Les gustó? No, todavía no termina. Es broma, broma. ¿Ya? Entonces acá, ¿cierto? Vamos a tener, estos son iones, ya son átomos cargados. Átomos cargados. Dato freak. Nosotros los elementos de la tabla periódica los encontramos en dato freak. Los encontramos, estos elementos de la tabla periódica están en un estado neutro. ¿Ya? En un estado neutro. Pero en general nosotros sabemos, ¿cierto?, que la realidad generalmente los encontramos así, como iones. ¿Ya? Cargados. Entonces acá, ¿cierto? Para ir, ¿cierto?, recapitulando un poquito lo que hemos visto, vamos a tener átomos con carga. Si tienen carga negativa, ¿cierto?, quiere decir que tiene mayor cantidad de electrones. Si tiene carga, ¿cierto?, positiva, quiere decir que tiene menos cantidad de electrones. ¿Ya? Más amigos vampirescos, menos amigos vampirescos. Más negativo, más positivo. ¿Ya? Claro, así es. ¿Ya? Rodéense de buenas personas. ¿Ok? No tengan carga negativa. Entonces, bueno, ahí vamos a ver, ¿cierto?, que aquellos que son positivos los vamos a llamar catión, y aquellos que son negativos los vamos a llamar anión. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver ya en la otra clase. ¿Ok?
Por tanto, hay que hacer un cation, no un anión. Hay que hacer un cation en la vida. Ya, vamos a seguir. La profe se está volviendo fome. Para ir a almorzar, quizás puede ser la falta de azúcar, la hipoglicemia. Ya, entonces, aquí hay muchos ciertos fenómenos que podemos observar. Pobre niña ahí, pobrecita, ¿cierto? La niña meme. Entonces, nosotros vamos a cargar, ¿cierto? Vamos a poder ver estos fenómenos, el del globito, ¿cierto? Pero yo tengo algunos experimentos por acá, que mal que no lo haya podido hoy día desarrollar, pero ya la otra clase voy a desarrollar, ¿ya? Lo importante es que nosotros, ¿cierto?, entendamos, bueno, vamos a tener distintos materiales, ¿ya? Y de hecho vamos a ocupar distintos materiales, por ejemplo, para trabajar con los métodos de carga, ¿ya? En este caso nosotros los materiales, vamos a tener materiales que conducen la corriente, ¿cierto? Por ejemplo, acá nosotros tenemos, ¿por qué tenemos estos cables? ¿Ya? ¿Por qué yo tengo un cable por acá, ¿cierto? Y si yo veo este cable, está alrededor, ¿cierto? Con una textura, ¿cierto? Un polímero sintético, ¿ya? Que no es PVC, pero es algo parecido, y tiene metal. Entonces, ¿por qué tiene metal? ¿Qué es el metal? El metal funciona, ¿cómo se dice esto? Es como algo que es la cosa que mejor pasa la electricidad Perfecto. de Conductor. los cables que tiene adentro. Eso, conductor. Conductor, exactamente. Conductor, ¿cierto? Conduce la electricidad, ¿ya? Conduce la electricidad. Por lo tanto, tenemos conductores y tenemos aislantes, ¿ya? Los conductores, como bien dice el compañero, ¿cierto?, permiten el paso de la electricidad. De hecho, lo facilitan. Por eso ustedes ven, por ejemplo, los cables de alta tensión arriba están, ¿cierto?, hechos de metal, ¿ya? Y por eso están hechos de cobre. Y la gente muy tontamente, ¿cierto?, roba esos cables, porque están hechos de cobre y obviamente los vende, pero es sumamente peligroso, ¿ya? Sumamente peligroso. Entonces, eso permite, ¿cierto?, que se pueda llevarse a cabo, ¿cierto?, varios procesos, entre ellos, ¿cierto?, el transporte de electrones a través de estos materiales, ¿ya? Ahora, ¿cuál es un muy buen conductor? El oro. Pero ¿se imaginan que hubiese, por ejemplo, cables de alta tensión de oro? Aparte de ser un gran costo, sería, ¿cierto?, súper riesgoso, porque ahí sí que la gente robaría los cables con oro y quedarían pegados, ¿ya? Morirían. Por lo tanto, los cables están hechos de cobre. Esos cables de alta tensión tienen cobre, ¿cierto? Entonces, material conductor es aquel, ¿cierto?, que permite que pasen las cargas eléctricas, ¿ya? Y la distribuye por el material. Pregunto. No, después pregunto, ¿no? ¿Ya? Y acá vamos a tener generalmente los metales, ¿ya? Y un material aislante o dieléctrico es aquel, ¿cierto?, que puede recibir las cargas, pero no se van a distribuir a través de este material. Por ejemplo, el PVC. Por eso nosotros cuando vemos instalaciones eléctricas, ¿cierto?, en las casas, están, ¿cierto?, los cables adentro y afuera vamos a tener, ¿cierto?, este material aislante, ¿ya? Y por eso ustedes, por ejemplo, la wincha aisladora, no wincha aisladora, eso lo vine a conocer después de mucho tiempo, ¿cierto? Wincha aisladora, aísla de la corriente, por eso esos cables se utilizan para la corriente, ¿ya? Aíslan la corriente. Ese material del cual está constituida esa wincha aisladora, ¿cierto? Es un material aislante o dieléctrico, ¿ya? Que no permite que las cargas, ¿cierto?, puedan distribuirse a través de este material. No así un material conductor. ¿Ok? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, siempre. Me gusta que Eh, pregunten. ¿Influye en algo que los cables, o sea, no creo que influya mucho, pero una pregunta, que Sí, pero si influye más los cables que estén al aire libre o bajo tierra, o solamente por el trabajo? ¿influye algo que estén bajo tierra? No, la verdad es que sí influye mucho, ¿ya? Nosotros después vamos a ver, ya más futuro, es cierto, vamos a ver que obviamente existe, en todo esto existe un roce. Y mientras mayor sea el roce, obviamente que va a ser
Imagínate, pues si de alguna manera, no me quiero ir por la rama, pero mientras haya más roce, ¿ya? Mientras haya más oposición, menos va a poder, ¿cierto?, transportarse los electrones. Entonces, ahora, obviamente que sería mucho mejor hacer un sistema bajo tierra donde se pudiese tener los cables y no que estén ahí expuestos, porque hay cables, por ejemplo, que ya ni siquiera funcionan y están ahí. Y obviamente esos cables se van cortando y van causando problemas. Algunas partes lo ponen abajo para que no se los roben en general. Exactamente, pero igual se los van a robar. Viví toda mi vida engañada, sí. Yo también le decía winchiladora. Es wincha aisladora. Ya, es wincha aisladora. ¿Ok? Wincha aisladora. Sí, yo también viví por años, ahí confundida. Ya, pregunta al público en general. ¿Nosotros somos conductores de la electricidad? Sí, ¿Somos conductores o Sí. somos aislantes? concuerdo. ¿Las dos? No, pues, yo le estoy preguntando, ¿cuál creen que Ah, somos? pues eso ¿Somos no. conductores o aislantes? ¿Conductores? ¿Conductores? ¿Ya? Felipe me dice conductores. ¿Qué creen ustedes, público general? O no aislante, porque cuando alguien tiene una carga eléctrica como que se queda en el cuerpo la electricidad, ¿o no? Pero igual se le puede dar a otra persona cuando uno tiene carga eléctrica. Cuando te dan como, ¿cómo se dice eso? Cuando... La corriente. Eso. También es cierto. ¿Podrían ser los dos? No, Los dos a lo mejor. somos conductores. Efectivamente somos conductores, por eso somos un peligro inminente y por eso esos jugadores se cayeron en la cancha. ¿Y por qué los otros no? Bueno, porque los otros, los toperoles se llaman, las cositas que tienen abajo en las zapatillas de los jugadores de fútbol, ¿Los toperoles? ¿sí? Esos, algunos, por ejemplo, bueno, antes lo usaban de metal. De hecho, te llegaba, ¿cierto?, una patada con eso en la cara y era, ¿cierto?, súper Familiar. doloroso, ¿ya? Y lo usaban Pero, de metal. profe, Dígame. no, y también puede ser porque al ser tan fuerte el rayo le puede causar un daño en el oído y puede pasarle algo en la cabeza. Sí, pero en el caso, por ejemplo, de lo que yo les decía a la clase pasada, de unos jugadores que cayeron en la cancha y obviamente estos jugadores justamente tenían estos toperoles de metal. Entonces, ¿qué pasó? Ellos son conductores, efectivamente son conductores de la electricidad. Entonces cayó la descarga eléctrica y ellos pasaron, a través de su cuerpo pasó esa electricidad y obviamente ustedes ahora, en las clases futuras van a ver, ¿cierto? Que nosotros actuamos como cable a tierra. ¿Ya? Entonces cuando escuchan el cable a tierra, sí, nosotros somos cable a tierra, por tanto pasan electrones a través de nosotros. Y pasó tanta cantidad de carga, ¿cierto? Que estas personas quedaron tendidas en la cancha y lo más probable es que esa persona esté muerta, ¿ya? De hecho, hace poco a un jugador le pasó y de milagro, y esa era la noticia, de milagro se salvó. Igual quedó como con quemaduras en el cuerpo y todo. Un chico súper joven de 17 años, que es como el Alexis Sánchez en Argentina, creo, que le pasó hace poco lo mismo, ¿ya? Y todos los jugadores, ninguno cayó, a él le cayó, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo más probable es que andaba con zapatillas, ¿cierto?, que no eran aislantes. Entonces, por eso, de hecho, lo que yo les decía, si ustedes, por ejemplo, cae un rayo, y ustedes están en un sitio eriazo, ¿cierto?, están en un campo, y no hay, por ejemplo, no hay estos pararrayos, por eso hacen los pararrayos, chiquillos. Si ustedes van por ahí, van a ver que están los pararrayos, ¿ya? Porque si no andaríamos todos electrocutados. Nosotros somos conductores, entonces si no hubiese nada, los rayos caerían hacia nosotros. ¿Ya? Profe, Dígame. la otra vez vi un video de una persona que había, pero era en otro país, que la persona salió con una bandeja de aluminio en una tormenta eléctrica y le cayó un rayo.
Sí, pues. Y voló. Sí, pues sí. Sí, pues sí, es cosa de andar con... Y pues, Por eso, si ustedes, yo les decía, si ustedes van en la noche al baño y van descalzos, es sumamente peligroso. De hecho, hay mucha gente que ha muerto por eso. Porque pasa electricidad a través de sus cuerpitos. Que es cosa que les quede las manos un poquito mojadas. Y si están haciendo pipí, que les quede pipí ahí en la mano. Van a apagar la luz con las manos mojadas y descalzos y era. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener los cuidados suficientes. Ya saben, ¿cierto? Que tienen que ir al baño con zapatillas, zapatos, para que aíslen, ¿cierto? En caso de que ustedes... ¿Ok? O si prenden, por ejemplo, una ampolleta, apagan una ampolleta con zapatitos. ¿Ok? Ya, eso sería. Entonces, con eso estamos. ¿Alguna duda hasta acá? Habíamos quedado entonces que el día de mañana no tenemos receta de cocina, ¿ya? En nuestra clase. Voy a detener la grabación. Voy a ver primero qué dicen en el chat. De ahí termino por si tienen alguna duda para contestar. Ya. Entonces, no, profe, mándenme los videos de las clases, ya. ¿No hay dudas? ¿Ninguna? 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 ¿Todo bien? Perfecto. ¿Les gustó la clase? No, Ah, diferente. está distinta. Está distinta. ¿Sí? está potente. Está buen término, está potente.